Debate. Debate. Discusión. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas. Esto es Voces y Política, una producción de Kioscos Socioambientales, Escuela de Ciencias Políticas, Escuela de Estudios Generales y Semanario Universidad. Hola, muy buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Son las 5 de la tarde y esto es Voces y Políticas, desde la 96.7 FM de Radio Universidad de Costa Rica, de parte de la Escuela de Ciencias Políticas, la Escuela de Estudios Generales, el Semanario Universidad y el programa de Kioscos Socioambientales. Les saluda María José Obando y les invito cordialmente a acompañarnos en este programa del día de hoy. El día de hoy hablaremos de infancias y bienes comunes. Decidimos titularlo Construyamos liderazgos desde las infancias. Repensemos nuestras prácticas. ¿Qué papel le otorgamos a los niños y las niñas en nuestras organizaciones comunitarias? Les queremos contar la experiencia de Quebrada Honda de Patarrá de Desamparados. Desde hace como un poco más de un año, en el Observatorio de Bienes Comunes y el proyecto Fortalecimiento Organizativo, mejor conocido como Caja de Herramientas, decidimos asumir el gran reto de investigar sobre niñez y bienes comunes. Hemos percibido en las comunidades en las que hemos visitado que los espacios organizativos y vinculados con la gestión y la defensa de los bienes comunes son predominantemente asumidos por personas adultas y con participación en algunas ocasiones, no siempre, de personas adultos jóvenes. Entonces, a partir de esto comenzamos a investigar y nos dimos la tarea de decir, ok, ¿qué producción hay sobre niñez y bienes comunes? Y resulta que hay muy poca, o prácticamente yo me atrevería a decir nula información de la vinculación de bienes comunes y niñeces. Sobre todo entendiendo bienes comunes no desde una perspectiva economicista, ¿verdad? Entonces, a partir de eso vimos que había un vacío y una oportunidad al mismo tiempo. Y de ahí surgió nuestro lema, construyamos liderazgos desde las infancias. Por eso decidimos hacer el programa de hoy sobre este tema. El día de hoy me acompaña mi compañera, colega y amiga, María José Sáenz. Hola María, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted, María? Bien, por dicha, la tocaya, somos Marías. Sí. Bueno, les recordamos que ustedes nos están escuchando por la 96.7 FM, Radio Universidad de Costa Rica. Esperamos su participación en nuestras redes sociales o por medio de la llamada telefónica al teléfono 2234-3233, en el perfil de Facebook, programa Voces y Política, y en Instagram como Voces y Política. Ahora bien, para dar inicio, es importante definir qué entendemos por bienes comunes y para eso María nos va a contar. Bueno, ya que este es el tema general del día de hoy, los bienes comunes, en palabras simples, son el conjunto de saberes y de prácticas de nuestras comunidades que se han ido acumulando con el paso del tiempo y que han permitido la reproducción de la vida humana y no humana, la material y la simbólica. Entonces, por ejemplo, bienes comunes tiene que ver con la forma en cómo nos organizamos para el cuidado y la defensa de la tierra, por ejemplo, el uso que le damos a la tierra, digamos, el tratamiento, estas técnicas de nuestros ancestros, todo este tipo de, por ejemplo, las plantas que consumimos o que decimos que la menta es buena para el dolor de estómago, por ejemplo, este tipo de cosas, la forma en la que cómo nos organizamos para defender la cultura, el agua que tomamos, la tierra donde cultivamos, los alimentos que preparamos, incluso la forma en la que preparamos esos alimentos, la música que escuchamos, la escuela a la que vamos, lo que aprendemos en la escuela, la forma en la que resolvemos los problemas comunes y las costumbres y tradiciones propias de donde vivimos, ¿verdad? Entonces, digamos, esta típica problemática, qué sé yo, que pues hay
un problema en el camino, entonces como comunidad hacemos una reunión, qué sé yo, en el salón comunal y debatimos qué vamos a hacer con esa problemática del camino, qué hacemos, dónde lo hacemos. Todo eso son bienes comunes. Los bienes comunes, hablamos de bienes comunes culturales, bienes comunes naturales, los culturales, ¿verdad? Bueno, todo lo que tenga que ver con la música, el arte, el dibujo, etcétera, ¿verdad? Los bienes comunes naturales que tienen que ver con toda la ecología, medio ambiente, y los bienes comunes sociales que igual tienen que ver con todos estos saberes y prácticas que reproducimos y que permitan la reproducción, que pasamos de generación en generación y que permiten la reproducción de la vida. Ok, María, pero ¿por qué y para qué hablar de niñeces y bienes comunes? Bueno, en primer lugar, a mí me gusta hablar de niñeces en plural, porque me gusta denotar la diversidad que hay dentro de este grupo poblacional. No es lo mismo las necesidades o las características que presentan los niños y las niñas de la comunidad X que los niños y las niñas de la comunidad Y. Y al mismo tiempo, dentro de esa comunidad X, los niños y las niñas tienen necesidades diferentes. Entonces, bueno, en primer lugar eso, que me gusta hablar de niñeces o nos gusta hablar de niñeces. Y luego, ¿por qué y para qué? Me gusta más hablar de para qué como objetivo. Históricamente, los procesos organizativos en las comunidades, todo lo que tenga que ver con la protección y la gestión de los bienes comunes, los que les dije, los naturales, los sociales y los culturales, se han restringido y se han dejado en manos de las personas adultas. Entonces, todo lo que digan los adultos se hace y esto limita la participación de los niños y las niñas y las adolescencias, incluso las personas jóvenes. Y entonces esto al mismo tiempo subestima la potencialidad que los niños y las niñas y las adolescentes y las adolescencias y las personas jóvenes tienen, digamos, como todas las herramientas y las posibilidades que podría, los elementos que podrían aportar para su abordaje. Nosotras siempre partimos de la explicación de que los niños y las niñas viven en las comunidades. Entonces, al estar en las comunidades, inmersos en las comunidades, tienen una lectura de lo que pasa dentro de las comunidades y al mismo tiempo se ven perjudicados, o por decirlo de alguna forma, ya sea, bueno, perjudicados negativamente, pero también se ven como impactados negativa o positivamente a partir de las decisiones que se tomen dentro de las comunidades. A partir de las decisiones en que se gestione, por ejemplo, el uso del agua, esto tiene repercusiones en los niños y las niñas. Y a partir de la forma en la que cualquier recurso natural o cualquier recurso cultural, etcétera, ¿verdad? Entonces, es muy importante reconocer que los niños y las niñas son actores sociales en las comunidades. Y si nos basamos en el enfoque de derechos, ¿verdad? Que es el enfoque que nosotros recomendamos para el abordaje de los niños y las niñas, es un derecho de los niños y las niñas participar. Entonces, estos niños y niñas pueden realizar aportes importantes para la protección y la defensa de los bienes comunes. Y además, lo vemos, bueno, volviendo a nuestro lema, construyamos liderazgos desde las infancias, el involucrar a los niños y las niñas en estos temas de la gestión, el uso y la protección de los bienes comunes es como una semilla que va a germinar y pues ir construyendo líderes y lideresas desde pequeños, actores sociales, personas activas en sus comunidades, conscientes de sus derechos, conscientes de sus responsabilidades y de el poder que tienen en sus manos, digamos, de la capacidad de todo lo que pueden llegar a hacer. Por eso me gusta hablar de bienes comunes y niñeces. Claro, María, tiene todo sentido que hablemos de niñeces y bienes comunes, ¿verdad? Y eso para mí me suena maravilloso, pero ¿qué pasa en la vida real? ¿Cuáles son los desafíos para lograr la participación de las niñeces en nuestras comunidades? Bueno, como todas y todos sabemos, vivimos en un mundo adultocéntrico. El adultocentrismo es básicamente decir que los adultos son los que saben y los niños no saben nada porque están muy pequeños y no son adultos, que los adultos son los que deciden
que los adultos son los que hacen y pues al final todas las decisiones se dejan en manos de los adultos y el resto, los niños y las niñas, los adolescentes, deben callar y hacer caso. En otras palabras, ¿verdad? Esta visión adultocéntrica coloca a los niños y las niñas en una posición de inferioridad y desigualdad enorme, porque entonces las personas adultas son las únicas con la capacidad de decidir, son las únicas con la capacidad de participar en los procesos de toma de decisión de prácticamente todos los aspectos de la vida, ¿verdad? Entonces, si combinamos el adultocentrismo con el paternalismo es esta necesidad enorme de estar controlando qué hacen los niños y las niñas, cada paso que dan y no dejarlos a ellos y ellas experimentar por sus propios medios, práctica y error, pues prueba y error. Si no lo dejamos, esto es un paternalismo y si se combina con adultocentrismo, crea barreras que impiden que los niños y las niñas puedan expresarse, puedan decidir, porque en su lugar todo, absolutamente todo lo hacen las personas adultas. Y además tenemos una cuestión de barreras estructurales. Hablamos de barreras estructurales culturales, sociales, institucionales. Y la capacidad de incidencia de los niños y las niñas en los diferentes espacios de la vida, o sea, en la escuela, en su familia, en el colegio, en la iglesia, en cualquier equipo o grupo donde se quiera involucrar, la capacidad de incidir de los niños y las niñas en esos espacios se encuentra determinada por estas estructuras. Entonces, estas posiciones excluyen a los niños y las niñas y generalmente se encuentran tan insertas en nuestra cotidianidad que las naturalizamos, las pasamos por desapercibidas. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando vamos al hospital y es el niño el que requiere la consulta y el doctor le dice, ¿y qué tiene su hijo, señora? Y la conversación se basa entre dos adultos, entre el adulto y el doctor y la mamá, o el papá, pues. Y el niño está ahí, nada más quietito, esperando que le digan, siéntese, levántese, vamos, listo. Y al final el niño o la niña es la persona que tiene el dolor, digamos. O, por ejemplo, que vamos a el peluquero y entonces el peluquero le pregunta a la mamá, ¿qué corte quiere? En lugar de preguntarle al niño o a la niña, porque es la persona que va a tener el corte. Este tipo de acciones las tenemos tan naturalizadas en nuestra vida cotidiana que, o sea, prácticamente las asumimos, las damos presentadas, que cuesta sentarse o observar con detención e identificarlas. Entonces, estas son las estructuras sociales, culturales, institucionales a las que yo me refiero. No será posible jamás que un niño o una niña diga lo que piensa y además no es suficiente, digamos, con que el niño y la niña diga lo que piensa, sino que también realmente se tome en cuenta eso que el niño y la niña está diciendo, o sea, que no es como, bueno, ya participó Juanito, gracias, hasta luego, no vamos a tomar en cuenta lo que Juanito dice, pero le dimos la oportunidad de hablar. O sea, no se trata de eso y eso no es lo que se busca y al final digamos, no va a ser posible que los niños y las niñas digan realmente lo que sienten si todas las estructuras, si la escuela, el colegio, la casa, si todas las estructuras terminan siendo una barrera para que los niños y las niñas puedan hablar. Y además, otra de las barreras es la participación utilitarista. ¿Qué significa esto? Que se permite la participación de los niños y las niñas buscando con una finalidad predeterminada o buscando beneficiar a alguien por intereses ajenos. Entonces, digamos, qué sé yo, estamos creando X política y en esa política es para los niños y las niñas. Entonces, sí o sí, tiene que haber participación de los niños y las niñas. Entonces hacemos un grupo focal y bueno, ya tenemos la participación de los niños y las niñas. Pero hacemos ese grupo focal de forma que los niños y las niñas den una respuesta esperada
a partir de lo que nosotras queremos para poder tener la aprobación de pasar la política, digamos, por decirlo así, a ver si me entiende. Entonces, bueno, la participación utilitarista, cuando busca un beneficio para particulares, pues es todo un problemón, porque no es suficiente con que los niños insisto, no es suficiente con que los niños y las niñas participen. Hay que repensar la forma en la que estamos permitiendo que esos niños y esas niñas participen, y además las intenciones que guardan dentro de estas acciones que estamos haciendo. ¿Cuáles son nuestros intereses? Hay un interés en que realmente el espacio genere cambios en las estructuras de nuestra sociedad, o más bien esta participación de los niños y las niñas va a seguir reproduciendo las estructuras de poder existentes que colocan a los niños y las niñas en completa inferioridad y desigualdad comparado con las personas adultas. Bueno, María, ante todo esto, también nosotras repensamos, ¿verdad? Y analizamos todos estos elementos que nos expones, y por ello tuvimos la intención de generar espacios en las comunidades para problematizar este tema. ¿Qué papel le damos a los niños y a las niñas? ¿Cuáles son las posibilidades de acción? ¿Quiénes están tomando las decisiones y bajo qué criterios? Nuestra idea es siempre rescatar el mundo de posibilidades que se abren cuando involucramos a los niños y a las niñas en los procesos de la comunidad, que traerán consigo beneficios a corto y a largo plazo. Sí, totalmente. Bueno, no es una tarea sencilla porque bueno, tienen que haber no solo los medios y los recursos, digamos, como para poder trabajar con los niños y las niñas, que obviamente cada uno de los temas hay que adecuarlos a la etapa de crecimiento en la que se encuentran los niños y las niñas. No solamente se trata de tener los recursos adecuados, los medios, las herramientas, sino también que haya una disposición de parte de la comunidad. Y bueno, en este proyecto que nosotros hemos venido trabajando desde el Observatorio de Bienes Comunes y el proyecto de fortalecimiento organizativo, bueno, la caja de herramientas del programa de kioscos socioambientales y del Centro de Investigación y Estudios Políticos, ha ido creciendo nuestro proyecto, que es prácticamente como nuestro proyecto bebé, la verdad, con mucho trabajo. Y bueno, ha ido creciendo después de un proceso de sistematización y revisión bibliográfica, ¿verdad? Para empaparnos bien, ya nos animamos a salir a las calles. Bueno, entonces hemos realizado una actividad que es nuestro plan piloto, que es la que les queríamos comentar, en Quebrada Honda de Patarra. Y entonces, María, ¿podrías contarnos qué tal nos fue en esa experiencia? Bueno, yo considero que nos fue muy bien. Esto se realizó en una mañana del día 23 de septiembre. Visitamos el Salón Comunal de Quebrada Honda. Previamente realizamos una invitación al Cineforo Ambiental El Lorax, en busca de la trúfula perdida, dirigida a niños y niñas de Quebrada Honda. A través del tema, construyamos liderazgos desde las infancias. Esto se llevó a cabo con el apoyo de la SADA Quebrada Honda. Bueno, ¿qué pasó ese día? Y también tuvimos un público, aproximadamente de 20 niños y niñas, además de la presencia de algunos padres y madres, los cuales fueron bastantes. ¿Cómo empezamos el taller? Bueno, empezaron a llegar los niños y las niñas y les fuimos colocando su nombre con cinta. Este momento fue muy emocionante porque se convirtió en una oportunidad para conversar con ellos y ellas de cualquier cosa que surgiera. Consideramos que este momento es importante para generar confianza con ellos y ellas, ¿verdad? Y después de esto, dimos inicio a nuestro taller jugando. Y esto lo hicimos para presentarnos. La dinámica consistió en que teníamos unas imágenes de diferentes animales y estas estaban repetidas, por lo que había que buscar la pareja imitando los sonidos o movimientos de los animales que correspondían. Seguidamente, después de esta parte,
dimos apertura a la película El Lorax, acompañadas de palomitas y refresco. Y también nos pareció importante mencionar por qué escogimos la película Lorax. Y en este sentido, la escogimos porque es un cuento que expone la destrucción ambiental y la intervención de una criatura llamada Lorax, quien habla en nombre de los árboles, debido a la avaricia de un empresario llamado El Una Vez. Además de ello, en la película en la película cuento, ¿verdad? Porque hay varias versiones, nosotros utilizamos la más corta, y a pesar de que es muy corta, de aproximadamente 25 minutos, 30 minutos, sí, habla de muchísimos temas vinculados a la destrucción del medio ambiente y la relación con el ser humano. Y entonces hay elementos como botar basura, la reforestación, la deforestación, también sobre las condiciones laborales de las personas, también habla sobre el extractivismo, el consumismo, sobre la contaminación tanto del suelo como del agua, del aire, también la sonora. Y también algo que nos llama mucho la atención de este cuento es que habla sobre el deseo del poder, de tanto del dinero como del poder encima, digamos, de las necesidades de tanto de las personas como de los bienes comunes. Sí, este cuento de Lorax es demasiado interesante porque se puede abordar con cualquier tipo de población, la verdad, es un recurso que uno puede usar porque trata muchísimos temas y hay que darle, bueno, en este caso nosotros le dimos el tema, el enfoque al tema medioambiental, pero también se puede dar enfoque a un montón de cosas más. El Lorax aborda pues, en el interés de nosotros como observatorio de bienes comunes el problema que enfrentan los bienes comunes naturales en nuestras sociedades actuales. Como decía usted, María, la sed de poder económico y social que lleva a la explotación de nuestro entorno natural, con lo que no solo estamos destruyendo pues, a nosotros y nosotras mismas, sino también estamos limitando y extinguiendo los recursos de las generaciones futuras. Entonces es muy interesante porque el Lorax nos invita a reflexionar sobre estos y otros elementos y además nos inspira a hacer semillas de cambio en nuestras comunidades. De hecho, nosotros uno de los recursos que le dimos a los niños y las niñas fue unas copias y en estas copias decía seamos semillas de cambio, ¿verdad? Porque esto sí queda muy evidenciado. El papel del Lorax como tal es increíble, ¿verdad? Es como esta voz que nadie quiere escuchar y que al final advierte lo que va a pasar, pero nadie la escuchó y ya fue demasiado tarde. Es muy interesante, así que les invitamos a cuando tengan tiempo ver el cuento o la película, lo que quieran ver. Pero sí es interesante. Sí, incluso también la forma del cuento en términos de imágenes, de dibujos, de música, es muy llamativo e interactivo para las niñas y niños. Sí, total. Bueno, después, con la intencionalidad de reflexionar sobre este cuento, les preguntamos a los niños y a las niñas qué les gustó y qué no les gustó de la misma. Y algunas de sus respuestas fueron las siguientes. Algunos mencionaron que les gustó cuando el Lorax advirtió lo que iba a pasar. También les gustó que el señor aprendió la lección de lo que quería dar el Lorax, ¿verdad? Cuando el Lorax dijo que no cortaran todos los árboles para que no se fueran. Bueno, estas son frases, aclarar que son frases mencionadas, ¿verdad? Por los niños y niñas durante el taller y que fueron escritas. También mencionaron que el Lorax subió al cielo cuando ya todo estaba contaminado. Cuando el señor taló los árboles, se veía muy feo. El jefe se quedó sin nadie, eso no se debe hacer. Él ensució los ríos, a Lorax no lo escucharon, cortaron los árboles. Eso no me gustaría que le pasara a la de ellos, ¿verdad? A nuestra comunidad, mencionaban, y que había que protegerlo. También el Lorax se puso a llorar, todas las cosas estaban destruidas. Entonces, como podemos ver, estas reflexiones nos permitió conocer la percepción de las niñas, de las niñeces, perdón,
sobre la destrucción del medio ambiente y el ser humano. Perdón, María, muy interesante porque realmente nosotras, recordando ahorita cómo fue para nosotras como facilitadoras estar en el taller, fue muy asombroso escuchar las interpretaciones que daban los niños y las niñas, o sea, porque uno realmente tiene subestimado cuál es la comprensión de los niños y las niñas, y estos chicos estaban en todas, ellos sabían qué estaba pasando, ellos entendían por qué estaba pasando y fácilmente lograban vincular lo que pasaba en esa película con la vida real, con su comunidad, con su entorno. Entonces, pues este recurso que nosotros utilizamos, esta película, fue muy exitosa realmente porque nos permitió ver las cosas que le preocupan a los niños y a las niñas, las cosas que ellos saben, ellos claramente identifican que están bien, qué cosas ellos identifican que están mal, todas las actitudes, los sentimientos experimentados. Fue increíble poder escucharlos, darles el espacio, sobre todo esto, darles el espacio para que ellos y ellas hablaran. Sí, esa parte fue muy, muy bonita, la verdad. También el taller tuvo otra parte que consistió en que previamente se consiguieron imágenes de daños a los bienes comunes naturales de Quebrada Honda e imágenes de la biodiversidad existente en la comunidad. Y se les preguntó que si fuéramos el ORATS, ¿qué haríamos por nuestros ríos, árboles, animales y por nuestra comunidad para evitar que desaparezca? Además, que esto lo representaran, ¿verdad? Por medio de un dibujo o por palabras escritas en un papelógrafo. Por lo que esta fue una de las partes más enriquecedoras del taller, además de la anterior, puesto que los niños y las niñas libremente pudieron expresar elementos de la película y dibujar. Se extendió un papelógrafo grande para que ellas y ellos dibujaran. Y de este material se identificó dibujos que muestran, por ejemplo, máquinas cortando árboles y al lado expresiones de tristeza. Había muchos dibujos de Loratz con una expresión triste, mientras que había otros dibujos de Loratz con una expresión feliz y al lado de árboles. Había un dibujo de prohibición que decía no cortar árboles. Otra frase fue comunidad limpia. Entonces, esto, ¿verdad? Todas estas dibujos, ¿verdad? Estas expresiones reflejan la capacidad de sensibilización de los niños y las niñas puedan generar por medio de estos espacios de escucha, de expresión de emociones, de sentimientos, sobre cosas que también les son importantes para ellos siendo parte de esa comunidad. Y pudieron hacer esa vinculación entre lo que sucedía en sus comunidades y el cuento, ¿verdad? Entonces, asimismo, esta experiencia nos permite reflexionar sobre las cosas que quisiéramos seguir haciendo, pero también sobre aquellas que quisiéramos retroalimentar en el futuro. Por ejemplo, estas son algunas de las reflexiones que nosotras hicimos, ¿verdad? Porque nos parece importante que también de todo lo que hacemos, también nos repensemos para ver qué cosas estamos haciendo bien o no, o también qué podríamos repensar e imaginar distinto. Por ello, mencionamos que era importante generar un espacio más cómodo con mantas o sábanas para proyectar la película, ya que sentimos que las sillas utilizadas generaron una barrera, ¿verdad? Sí, sobre todo pensando como en el tamaño de los niños y las niñas, o sea, si fuera un espacio para adultos, todos se hubieran visto perfecto, pero como era niños y niñas, acomodarlos en sillas tal vez no fue como la mejor alternativa. Por otro lado, es fundamental que repensemos jugar, ¿verdad? Que juguemos más, que se pueda, para que esto se pueda convertir en un espacio ameno y lúdico para las niñas y los niños. Esto es todo un reto, ¿verdad? Porque en el cerebro de nosotras, o sea, como está como muy, muy naturalizada esta forma de que la gente se sienta, o sea, no es como la forma correcta, no es el tipo de pedagogía del que nos quisiéramos basar,
pero está muy naturalizada esta idea de que la gente se sienta a escuchar y alguien al frente proyecta una pantalla y pues da toda la información. Y obviamente con los niños y las niñas, si hacemos esto en cuestión de 20 minutos, ya tenemos un desastre porque nadie nos quiere poner atención, ¿verdad? Porque eso es demasiado aburrido para ellos y ellas. Entonces es todo un reto el involucrar la parte lúdica, que es tan importante en una etapa como la niñez y, bueno, la adolescencia. En general, lo lúdico debería de insertarse, deberíamos lograr insertarlo en todas las etapas de la vida, ¿verdad? Pero en el caso de los niños y las niñas, aprenden más jugando y haciendo. Entonces, este es todo un reto para nosotras que ahí vamos trabajando todavía. Sí, incluso nos ha pasado que diseñamos, ¿verdad? Un taller y tal vez en el momento lo estamos pensando de una forma y luego lo vemos en otro momento y es como, pero ¿dónde está el juego aquí? Ajá, ¿verdad? Sí, esto suena muy adulto, ¿verdad? Incluso lo que, ¿verdad? Lo que estabas mencionando, María, temprano, sobre todas estas barreras que pueden generar con niños y niñas. Entonces, sí, ¿verdad? También es como una gimnasia, ¿verdad? Siempre estar pensando lo que hacemos, para quién lo estamos haciendo y de manera que esto se adecue, ¿verdad?, a sus necesidades. Sí, también, digamos, como dice usted, estar cuestionándonos si las acciones o las acciones que nosotros llevamos a cabo están reproduciendo prácticas adultocéntricas, a pesar de que nosotros no quisiéramos que esto se fuera de esta forma, y nuestro sentido común nos lleva a realizar prácticas que terminan limitando o haciendo que los niños hagan lo que nosotras queremos y no lo que realmente ellos quieren, y de la forma en la que ellos quieren. Es todo un reto, la verdad. O sea, no es como meterse en este tema de infancias. Es muy apasionante, pero al mismo tiempo es un reto enorme, digamos, porque hay que pasar repensándose todo el tiempo qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y si realmente eso es lo que los niños y las niñas quieren para sus vidas y para su proyecto. Es muy interesante. Sí, otro elemento también que nos pareció importante de pensar es combinar, ¿verdad?, procesos con adultos mientras hacemos también procesos con infancias. Sí, porque, bueno, es como una oportunidad, como diría mi mamá, matar dos pájaros con una piedra, porque entonces los adultos y las adultas van a ese espacio a esperar a cuidar a sus hijos y a esperar ahí, porque obviamente tienen que estar por una cuestión como de seguridad para los niños y las niñas, ¿verdad? Pero al mismo tiempo se podría aprovechar que tenemos una cantidad de X, porque ese día realmente eran bastantes adultos, por lo menos unos, 15 adultos aproximadamente reunidos ahí, y bueno, pues es como una oportunidad para sensibilizar sobre el tema de la participación de los niños y las niñas, o los derechos de los niños y las niñas, o prácticas que como padres y como adultos tenemos muy naturalizadas que violentan a los niños y las niñas. Sería muy interesante a utilizar estos dos espacios. Nosotras, de hecho, llevamos unos brochures para las personas adultas, y entonces la idea de esos brochures era como, bueno, sensibilizar un poco, explicarles un poco a los papás qué era lo que íbamos a hacer ese día, cómo lo hicimos, y también como hacerles una síntesis de la importancia de la participación de los niños y las niñas. Pero este espacio se podría aprovechar aún más y podríamos realizar procesos simultáneos que podrían tener frutos muy interesantes. Claro, definitivamente, sí. Y finalmente, de manera simbólica, el taller terminó con la entrega de semillas de alguna planta para que los niños y las niñas las cuiden en sus casas y vean el milagro de la germinación. Sí, este tema fue muy bonito, ¿verdad? Porque también acercar a los niños y las niñas al proceso de germinación, ¿verdad?, de la planta, ver el poder de la naturaleza, cómo con agua y luz la naturaleza hace magia increíble. Pues nuestra intención era un poco eso, y también como el Lorax, pues haciéndoles spoiler un poco de el cuento, hay como una
una moraleja esa de las semillas, del tema de las semillas y de volver a darle la oportunidad a que la naturaleza de ella misma se regenere, ¿verdad? Y ser lo que les hablaba antes de ser semillas de cambio. Esto fue súper hermoso porque entonces nosotros queríamos hacer alguna especie de similitud y esperamos que ahí estén los chicos y las chicas germinando sus matitas de chile y de culantro en sus casas. Sí, ahí nos mandaron unas fotos, de hecho, donde ya... Ajá. Sí, ahí ya tenemos fotos, evidencia de que crecieron, de que germinaron, entonces esperamos que para el resto sea igual. Y bueno, el espacio como tal terminó, esta sesión terminó, fue una sola, digamos, era una sola sesión, no fue un proceso, fue una sesión de un día. El espacio terminó siendo muy interesante porque también, como les mencionaba antes, tuvimos a padres de familia y madres de familia que estuvieron presentes y entonces estos espacios de convivencia adultos, niños, donde los niños y las niñas son como la prioridad, los protagonistas, permiten visibilizar la potencialidad de las niñeces. O sea, son espacios donde la intención es escucharles, poder entender, esto para mí es básico, poder escucharles para ver o para entender cómo comprenden ellos y ellas el mundo. Entonces, a partir de eso, de la lectura que ellos hacen del mundo, uno utilizarlo como herramienta para ver de qué forma les enseña más sobre lo que ya saben, para que con los conocimientos que ellos tienen o la forma de entender y de ver la vida, poder nosotros llenarlos aún más de conocimientos de una forma que sea comprensible, fácilmente comprensible por ellos y ellas, ¿verdad? Entonces, bueno, nuestra intención era esa, ver cuál era la lectura que hacían de su comunidad y de lo que pasa en esta comunidad y también hablar un poco y usar nuestra imaginación, ya que los niños y las niñas tienen una imaginación riquísima y una creatividad enorme, usar la imaginación para pensar cuál es la comunidad que nos encantaría construir, cuál es la comunidad en la que nos gustaría vivir y bueno, utilizando esta posibilidad de que nos da el cuento del Lorax, ¿verdad? Repensar un mundo diferente a este, cómo hubiéramos hecho para que no pasara lo que pasó en el cuento del Lorax. Y bueno, muchas veces las personas adultas no damos este espacio para que los niños y las niñas hablen. Entonces, ni siquiera nos imaginamos el poder de todo lo que tienen que contar. Y bueno, este espacio fue muy enriquecedor porque ahí de vez en cuando los adultos ponían atención y se daban cuenta que sus hijos estaban en todas, en palabras de nosotros, estaban súper atentos, que comprendían muy bien lo que pasaba y pues creo que también esto de cierta forma fue muy bueno para las personas adultas que nos pudieron acompañar. Bueno, en ese sentido, con nuestra intención de seguir incitando en las comunidades la importancia de seguir construyendo liderazgos desde las infancias, buscamos reflexionar nosotras como equipo, nuestras prácticas, qué funcionó, qué no funcionó, qué podemos mejorar para hacer que el proyecto crezca, siempre buscando que el espacio sea lo más ameno posible para los niños y las niñas. Nos dimos la tarea de preguntarle a las personas de Quebrada Honda qué les pareció el programa, bueno, el taller. Y me encantaría que pudieran escuchar el audio de doña Magali y el de su hija Alison. Hola, yo soy Magali. La actividad estuvo muy bonita. Aprendimos mucho sobre la conservación de la naturaleza y los árboles. Y fue muy bonita la experiencia. Muchas gracias. Hola, soy Alison, vivo en la comunidad de Quebrada Honda. Participé en la actividad del salón comunal. Estaba muy bonito y aprendí mucho. Gracias. También el de Rebeca, vecina de Quebrada Honda, y que estuvo muy atenta al desarrollo de la actividad. Hola, soy Rebeca Campos Delgado, vecina de la comunidad de Quebrada Honda de Patarra, Desamparados. Esta fue una actividad para nuestra comunidad de gran valor, porque los niños también es importante que
reflexionen y tomen conciencia de la necesidad del cuidado, la protección y la restauración medioambiental a través de actividades alegres, actividades también donde ellos puedan expresarse, como lo hicieron con sus obras de arte, como nosotros las llamamos, en sus dibujos, que por cierto los publicamos en la página del OCA Quebrada Honda, en Facebook y en Instagram. Y pues comentarles que para nosotros ha sido valiosísimo este movimiento de reflexión infantil y estamos sumamente agradecidos. El valor es para nosotros que se genere una conciencia de respeto, de cuidado y de restauración en un ambiente cálido, en un ambiente agradable, incluso un ambiente divertido, porque tratándose de niños es muy importante cuidar su integridad y cuidar de que ellos también puedan confiar en que el espacio en el que se están desarrollando aún es seguro y tiene adultos y jóvenes trabajando para que siga siendo un lugar seguro para que ellos crezcan y vivan. Bueno, a mí me encantó escuchar estos audios, ¿verdad? Me sentí que el trabajo estaba bien hecho, sobre todo la posibilidad de nosotros escuchar a niños y niñas hablar, ¿verdad? Como es el caso de Alison, así que muchas gracias a las personas que nos colaboraron, porque y claramente cómo íbamos a permitir que en un espacio que hicimos para niños y a niñas hablaran solo adultos, ¿verdad? Bueno, esto es de lo mismo que les hablábamos de repensar nuestras prácticas constantemente para no caer en el adultocentrismo. Me llama mucho la atención el comentario de Rebeca, que llama nuestro trabajo un movimiento de reflexión infantil. Eso me encantó porque, bueno, sería hermoso que este proyecto de nosotras se transformara al final en un movimiento de reflexión infantil, ¿verdad? Realmente. Y esto que también ella hablaba de inculcar en los niños y las niñas una conciencia de respeto en un ambiente cálido que menciona ella, un ambiente de confianza que era muy importante. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? Porque los niños y las niñas son muy sabias y sabios y ellos saben o logran identificar muy fácil en qué lugar se sienten cómodos, en qué lugar se sienten incómodos, en qué lugar pueden hablar o se sienten con la confianza para hablar, y eso también es un reto, ¿verdad? Lograr a facilitar espacios donde los niños y las niñas se sientan muy cómodos. Y además, otro elemento muy importante mencionado por Rebeca es sobre lo lúdico y lo alegre, ¿verdad? Como cuando hablamos de niños y niñas, como ya les mencioné anteriormente, este tema es fundamental, o sea, lograr abarcar temas que algunas veces no son nada bonitos, o sea, porque a nadie le gusta hablar del extractivismo, a nadie le gusta hablar de los monocultivos, a nadie le gusta hablar de todos estos temas que terminan destruyendo, ¿verdad? Nuestra naturaleza, nuestra tierra. Muchas veces son temas muy dolorosos, pero hay que como que usar la creatividad para abordarlos de forma lúdica y alegre para que los niños y las niñas logren captarlos, digamos, y logren tener pues un aprendizaje mucho mayor. En ese sentido, por eso anteriormente mencionábamos lo de la parte inicial previa al taller, ¿verdad? Como esas conversaciones informales o casuales, ¿verdad? Con los niños y las niñas también puede generar apertura o no con ellos y ellas. Y también consideramos que para que las niñas y los niños participen, es muy importante que haya un interés de la comunidad. Y pues esto fue reflejado en la comunidad de Quebrada Honda. Sí, totalmente, ¿verdad? No es suficiente con decir, bueno, los niños, vamos a trabajar con los niños y las niñas. Si cuando llegamos a las comunidades hay una dinámica que por completo limita la posibilidad de trabajar con los niños y las niñas, porque, bueno, puede ser por muchas razones, porque no hay interés, la verdad, no se requiere, no se ve la necesidad, no se comprende la necesidad de trabajar con los niños y las niñas, ¿verdad? Y en el caso de Quebrada Honda de Patarra fue mágico porque todas las personas estuvieron siempre atentas a todo lo que requeríamos, apoyándonos con el espacio, con temas de refrigerio, con arreglar el espacio, habilitar un espacio adecuado para los niños y las niñas, ¿verdad? Entre otras cosas. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas de Quebrada Honda que nos apoyaron en ese sentido. Y bueno,
Con todo esto que les hemos comentado a lo largo de este programa, nuestra intención es también en algún momento, ojalá no muy largo, involucrar a los niños y las niñas en el proceso de creación de los talleres. O sea, que ellos y ellas sean parte de todo el proceso, desde la planificación hasta la ejecución e incluso la sistematización de lo realizado, ¿verdad? Entonces, nuestra intención es que sean ellos quienes guíen totalmente el proceso, claramente tomando en cuenta la etapa de desarrollo en que se encuentren, ¿verdad? Porque esto es muy importante. Cuando se trabaja con niños y niñas hay que pensar en sus edades, en sus condiciones, en sus capacidades, en la etapa de desarrollo en la que se encuentran, para a partir de esto darles las herramientas para que ellos y ellas puedan intervenir de acuerdo a su edad, ¿verdad? Un tema de autonomía progresiva. Y entonces, nuestra intención sería que en algún momento ellos y ellas digan, bueno, esto que estamos haciendo no me gusta, cambiémoslo, hagámoslo diferente. Eso es como lo que nosotras soñamos hacer. Y bueno, ya prácticamente a manera de cierre o de síntesis de nuestra sesión de hoy, queremos agradecerle a todas las personas que han estado conectadas en nuestro programa. Me encantaría invitarles a todas y todas las personas a que repensemos nuestras prácticas, desde lo más básico hasta lo más complicado, que repensemos la forma en la que convivimos con los niños y las niñas de nuestras comunidades, con los niños y las niñas de nuestra familia, incluso, bueno, observar nuestras fiestas familiares, qué espacio le damos a los niños y las niñas para estar ahí, son espacios adecuados, algo tan básico como eso, ¿verdad? Y de ahí pasarlo a los espacios de nuestra comunidad, en la escuela, cómo se dan los procesos en la misma escuela, que es una escuela, o sea, que es un espacio que debería ser liderado por niños y niñas, ¿verdad? Porque es predominantemente compuesto, por decirlo de alguna forma, por niños y niñas, en la iglesia, en las actividades que se hagan en nuestras asadas, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿verdad? Que nos demos la oportunidad de escuchar lo que los niños y las niñas tienen que decir. Esto es demasiado importante. Es muchísimo lo que los niños y las niñas tienen para decir. Entonces es importante que comprendamos la necesidad de involucrar a los niños y las niñas en los espacios de organización comunitaria, que al final, bueno, la gente siempre habla de esta típica frase de que los niños son el futuro de nuestro país y esto. Y bueno, entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, hay que inculcarles el cuidado, la defensa, la gestión colectiva de los bienes comunes, naturales, sociales y culturales para la conservación de la vida humana y no humana, y de la presente y la futura. Para mí, y bueno, digamos, desde nuestro posicionamiento, los niños y las niñas no solo son el futuro, sino que también son el presente, porque tienen mucho que decir, tienen muchísimo que enseñarnos a las personas adultas, desde la imaginación, la creatividad, las risas, el juego, desde la forma en la que leen el mundo, tienen muchísimo que aportarnos a nosotras las personas adultas. Y entonces, bueno, ahora quisiera preguntarle, María, ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar con el Observatorio de Bienes Comunes y su proyecto de niñez y con el proyecto de fortalecimiento organizativo? Bueno, lo que sigue es un proceso en la comunidad de Curú, en Guadalupe, con una serie de actividades. Este sí va a ser un proceso porque va a ser de 4 días. El 4 de noviembre iniciamos. Y lo titulamos con nuestro lema de Construyamos liderazgos desde las infancias. Ese primer día, la idea es que conceptualicemos, ¿verdad? Sobre qué es esto de bienes comunes, ¿verdad? Y obviamente con una serie de actividades y dinámicas que hemos planificado previamente, en el que se adapte, ¿verdad?, a los niños y las niñas. Y también el sábado 11 de noviembre haremos yoga para niños. Los niños y niñas también podemos hacer yoga. Es como el lema que pensamos, porque nos parece también
Importante que no solo los adultos necesitan relajarse, ¿verdad? Que necesitan espacios de relajación, para encontrarse, para pensar, identificar sus sentimientos también, sus emociones, ¿verdad? Su cuerpo, para aprender a leer su cuerpo. Sería increíble que los niños y las niñas aprendan a leer su cuerpo desde pequeños. Claro. Y el sábado 18 de noviembre vamos a realizar juegos con materiales reciclados. Y el sábado 2 de diciembre sería nuestra última sesión en Curú. Y la idea es que pintemos nuestros sueños para la comunidad. Así lo titulamos. Y la idea es hacer un mural participativo, ¿verdad? Con las personas de la comunidad y los niños y las niñas. Y bueno, esa es como la idea con este nuevo proyecto que tenemos con infancias. Estamos súper emocionadas de trabajar en Curú con las personas que desde ya nos han mostrado su calidez y para nosotras va a ser un proceso igual. Intentaremos repensarnos de camino, ver qué va funcionando, qué no va funcionando. Esta es nuestra idea inicial, ¿verdad? Pero si en el camino los niños y las niñas dicen, esto no nos gusta, pues lo cambiaremos, ahí veremos. Y si nuestra intención es seguir ampliando y seguir acercándonos a las comunidades en este movimiento de reflexión, como dijo Rebeca, ¿verdad? Seguir acercándonos a las comunidades. Bueno, nosotras como Observatorio de Bienes Comunes, el día de hoy vamos a publicar nuestro cuaderno que se llama, igual como hemos venido hablando, Construyamos Liderazgos desde las Infancias. Es parte de la serie de Huellas Cimarronas. Es un cuaderno metodológico que trae como algunas ideas del trabajo de niñeces con bienes comunes, ¿verdad? Un poco para identificar barreras que pueden existir en las comunidades, algunos consejos de cómo involucrar a los niños y las niñas, ¿verdad? Y también a partir de eso algunas ideas de procesos que se pueden realizar o temas que se pueden abordar con los niños y las niñas que podrían ser muy provechosos. Bueno, le titulamos, digamos, nuestro tercer cuaderno metodológico. En esta ocasión reflexionamos en torno a las niñeces que habitan y experimentan en nuestros territorios y reflexionamos en torno a, ¿estamos tomando en cuenta la perspectiva de los niños y las niñas a la hora de tomar decisiones importantes? ¿Tenemos espacios que les permiten expresar sus ideas y sentires? Estará publicándose en la página de Facebook de Kioscos Socioambientales, por si lo quieren ir a conseguir y descargar y pues si quedaron interesados en el tema. También si alguna comunidad que nos está escuchando le pareció interesante y quisiera contactarse con nosotros, ¿verdad? El Observatorio de Bienes Comunes, el programa de Kioscos Socioambientales, estamos pues súper atentos, súper anuentes. Y bueno, ya para finalizar, nos gustaría dejarles a ustedes estas preguntas como reflexión a partir de lo que hemos conversado el día de hoy, ¿verdad? En primer lugar, quisiéramos que se pregunten cuál es el rol que le damos a los niños y las niñas de nuestra comunidad. Empezar a identificar todos estos espacios donde nos encontramos como personas habitantes de una comunidad y cuestionarnos cuál es el rol que le damos a los niños y las niñas en estos espacios. También me gustaría que nos preguntáramos cuáles elementos presentes en nuestras comunidades pueden estar limitando la participación de los niños y las niñas en los procesos de toma de decisiones. Esto es súper importante, ¿verdad? ¿Cuáles son estas barreras que estábamos hablando antes, que tenemos muy naturalizadas, que están impidiendo que los niños y las niñas tomen decisiones en nuestras comunidades? Y como les decía, no es suficiente con dejar que los niños y las niñas hablen y que no se haga nada con lo que ellos dicen, sino que es importante dejar que los niños y las niñas hablen y también tomar lo que los niños y las niñas dicen en cuenta a la hora de tomar decisiones. Y nuestra tercera pregunta es, ¿qué estamos haciendo las personas adultas de la comunidad para impulsar su participación? Bueno, finalmente hemos llegado a terminar este programa. Espero que les haya gustado mucho. Para María 1 y para María 2, así nos hemos nombrado en todos estos procesos porque nos llamamos igual. Ha sido un placer
Y queremos agradecer a Víctor Buey, a Sebastián Torres y a Mariana Rojas, que nos acompañan en el detrás de cámaras, y los esperamos en el programa de la próxima semana. Agradecemos su sintonía y nos encontraremos en una nueva edición de Voces y Política dentro de una semana. Un abrazo, buenas noches. Chao. Debate. Debate. Discusión. Discusión. Análisis y